El 1 de junio, mientras los aficionados mexicanos contaban los últimos 10 días para que sonara el silbatazo inaugural en el Estadio Azteca, en el Paseo de la Reforma ocurría algo que no estaba en ningún guión oficial del torneo. Integrantes de la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marchaban por una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México y derribaban las figuras decorativas del Mundial 2026 que la FIFA había instalado en el camellón. Días después, el comité organizador tuvo que suspender las capacitaciones de voluntarios del torneo por razones de seguridad ante la amenaza de nuevas movilizaciones en el primer cuadro de la capital. El escenario es tan paradójico como revelador. La Copa del Mundo más grande de la historia está a 6 días de arrancar en México y uno de los primeros frentes de resistencia organizada no viene de afuera, sino del propio país anfitrión. Millones de personas en distintos continentes, por razones distintas, pero con una dirección común, se están volviendo contra este mundial. Y para entender por qué, hay que contar todo el cuadro, incluyendo lo que está pasando dentro de la cancha y lo que está pasando fuera de ella. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Y hablando de lo que pasa dentro de la cancha, vale la pena arrancar por México, porque el Tri es el corazón de este torneo en la Ciudad de México y en Guadalajara. Javier Aguirre confirmó su lista definitiva de 26 jugadores y en ella hay una señal clara de que el vasco decidió apostar por una renovación real. Eligió 13 jugadores que no formaron parte del equipo en Qatar 2022. Cuando México no pasó de la primera ronda por primera vez desde 1978. El nombre más llamativo de esa lista nueva es Gilberto Mora, de 17 años, quien podría convertirse en el mexicano más joven en disputar un mundial. El esquema que Aguirre tiene en mente es un 4-3-3 pragmático, ordenado en defensa, intenso en la presión y muy vertical, con Edson Álvarez del West Ham como pieza central, con libertad incluso de actuar como defensa central cuando la situación lo requiera. Santiago Jiménez llega como la referencia ofensiva, Raúl Jiménez del Fulham como alternativa con experiencia internacional, y Guillermo Ochoa, histórico del Tri, regresa para disputar su lugar en la portería con Raúl Rangel. El primer partido de México es el 11 de junio ante Sudáfrica en el Azteca. Luego Corea del Sur el 18 en Guadalajara y Chequia el 24 de regreso en Ciudad de México. Es el grupo que el Tri necesitaba para cumplir el objetivo mínimo de pasar de ronda, pero el contexto alrededor del torneo, el que vive en las calles y en las redes, es mucho más complicado que cualquier análisis táctico, porque el rechazo organizado al Mundial 2026 es real. Está documentado y tiene varios frentes activos al mismo tiempo. En México, la CNTE arrancó una huelga nacional el 1 de junio, convocando a madres buscadoras, transportistas, campesinos, padres de los 43 de Ayotzinapa y colonos de Santa Úrsula a crear un frente común de protesta. La consigna principal que desplegaron en la marcha hacia el Ángel de la Independencia, en pleno corazón de la Ciudad de México, fue directa: boicot al Mundial de la FIFA 2026, y amenazaron con movilizarse a las vías principales de la capital durante los días de partido si no hay respuestas concretas del gobierno a sus demandas laborales. El comité organizador ya canceló al menos 2 sesiones de capacitación de voluntarios por motivos de seguridad. La FIFA, que pagó por los derechos de imagen del Paseo de la Reforma con sus figuras decorativas, se encontró con que esas mismas figuras fueron derribadas por los manifestantes frente a las cámaras de los medios nacionales. Eso sucedió hace 4 días, a 11 días del torneo, y la protesta en México no es solo del magisterio. Desde 2025, colectivos locales de colonias aledañas al Estadio Azteca y al Estadio de Guadalajara han denunciado el impacto del torneo en sus comunidades: desplazamientos, encarecimiento del suelo, presiones inmobiliarias y disputas por el acceso al agua. Las pancartas que circulan en redes sociales lo dicen claramente. Este mundial fue construido sobre sus territorios sin preguntarles.
El hashtag Boycott World Cup 2026 y su variante en español llevan semanas circulando en plataformas como X, Threads e Instagram, con usuarios de más de 40 países sumándose. Pero el rechazo no es solo en México. En el plano internacional, figuras diplomáticas y activistas con alcance global han tomado posiciones públicas muy fuertes. Mohammad Safa, director ejecutivo de PBA Patriotic Vision y diplomático libanés con más de 5 millones de seguidores en redes, anunció que canceló sus viajes y sus entradas al mundial. Escribió algo que se viralizó: amenazar con revocarle la visa estadounidense en respuesta a su campaña de boicot no cambiará nada, y puso el dedo en una llaga que mucha gente señala sin que la FIFA responda. En 2022, FIFA expulsó a Rusia del fútbol internacional tras la invasión a Ucrania. Desde el 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel llevan a cabo operaciones militares contra Irán. ¿Por qué la misma lógica no aplica para el país anfitrión? La FIFA, hasta ahora, no ha dado una respuesta pública clara a esa pregunta. Y mientras eso se debate en el mundo, los aficionados de 4 selecciones clasificadas siguen sin poder entrar. Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal tienen aficionados formalmente bloqueados por las restricciones migratorias del gobierno de Trump. Haití clasifica a su primer mundial desde 1974 y sus seguidores no podrán estar en las gradas. Las autoridades iraníes solicitaron reubicar sus partidos fuera de territorio estadounidense y no han recibido respuesta oficial de la FIFA. El propio Trump aconsejó a los jugadores iraníes no asistir por razones de seguridad. Esa es la situación que el organismo más poderoso del fútbol mundial está administrando en silencio a 11 días del primer silbatazo. Y hay una capa adicional de indignación que alimenta todo esto y que tiene que ver con el dinero. La FIFA introdujo por primera vez en la historia del mundial un modelo de precios dinámicos para los boletos. El resultado fue un aumento promedio del 34% entre octubre y abril. Los boletos de categoría 1 para la final en el estadio MetLife llegaron a listarse en $32,970. Y en el mercado oficial de reventa habilitado por la propia FIFA, sin tope de precios en Estados Unidos y Canadá, aparecieron boletos para la final a más de $2,300,000. La FIFA se queda con el 30% de cada transacción de reventa. Cuando Gianni Infantino fue confrontado con esto en una conferencia en Beverly Hills, se rió y prometió entregar un hot dog personalmente a quien pagara esa cantidad. Football Supporters Europe y Euroconsumers presentaron una queja formal ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de abuso de posición monopólica. 69 congresistas estadounidenses firmaron una carta exigiendo que bajaran los precios, y los procuradores generales de Nueva York, Nueva Jersey y California abrieron investigaciones formales con subpenas contra la FIFA por sus prácticas de venta en el MetLife. El resultado de todo esto, en términos de demanda real, está documentado con números concretos. La firma de análisis aeronáutico Cirium reportó que los vuelos desde Europa hacia Estados Unidos para julio cayeron un 14,22% en comparación con el año anterior, con Frankfurt abajo 36%, Barcelona 26% y París 21%. Esto pese a que el dólar está 12% más barato frente al euro. La American Hotel and Lodging Association reportó que cerca del 80% de los hoteleros en las 11 ciudades anfitrionas tienen reservas por debajo de sus proyecciones. En Kansas City, las reservas están por debajo de un verano normal sin Copa del Mundo. En Dallas, habitaciones que costaban $400 en diciembre, hoy se ofrecen a $250, y al mismo tiempo, los aficionados que sí consiguieron boleto a precios récord descubren que llegar al estadio MetLife en transporte público cuesta $98 solo de ida, que no hay estacionamiento, que no hay tailgate, que la estación Penn de Nueva York cierra parcialmente 4 horas antes y después de cada partido, y que los analistas ya proyectan horas de espera en los andenes de Secaucus Junction. Y el rechazo en redes sociales a todo esto no para. Cada publicación oficial del mundial recibe una andanada de respuestas críticas. El hashtag Boycott FIFA World Cup lleva semanas entre las tendencias de varios países. Las cuentas de aficionados, periodistas independientes y exjugadores producen contenido viral cuestionando cada decisión. La canción oficial Lighter del cantante de country Jelly Roll
fue recibida con burla generalizada porque los aficionados la sintieron como una declaración de que este torneo se diseñó para el mercado estadounidense, no para el mundo del fútbol. El anuncio del primer show de medio tiempo en la historia de una final del mundial con Madonna, Shakira y BTS fue celebrado por algunos, pero rechazado por una corriente enorme de tradicionalistas que acusan a la FIFA de americanizar el deporte más popular del planeta, y la pelota oficial, la Trillón, que necesita ser recargada eléctricamente antes de cada partido, se convirtió en el meme que resume todo, el torneo más sofisticado de la historia, que se queda sin batería si alguien se olvida de enchufar. Y en el centro de todo este cuadro está una pregunta que millones de personas se están haciendo en 11 idiomas distintos. ¿Este mundial es realmente para los aficionados? ¿O es para el mercado, para los patrocinadores, para los políticos que aparecen en las fotografías y para los organismos que se quedan con el 30% de cada boleto revendido? La FIFA tiene respuestas para todas estas preguntas. Dice que los ingresos se reinvierten en las 211 federaciones afiliadas. Dice que la demanda histórica de boletos prueba el interés global. Dice que los protocolos de seguridad están listos y que el torneo será un éxito sin precedentes. Pero en las calles del Paseo de la Reforma, en las cuentas de redes sociales de 40 países, en los despachos de 3 procuradores generales y en los reportes de las asociaciones hoteleras de 11 ciudades, la narrativa que circula es otra, y esa narrativa, guste o no guste, también forma parte de la Copa del Mundo 2026. Y ahora viene mi pregunta para ti, porque quiero leer tu respuesta en los comentarios. Con todo lo que está pasando alrededor de este torneo, ¿quién crees que es el favorito para ganar esta Copa del Mundo? ¿Ves a Argentina con Messi levantando el trofeo una vez más? ¿Crees que México puede hacer historia jugando en casa y pasar por fin de cuartos de final? ¿Francia, Brasil, España o Inglaterra tienen más argumentos? ¿O hay alguna selección sorpresa que te tiene emocionado? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber exactamente qué piensas tú. Nos vemos en el próximo video. Desde aquí hasta el 19 de julio vamos a estar en cada partido contigo.